Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos y todas a esta charla temática Gerenciar con Impacto, conectando personas, organizaciones y talentos desde el propósito. Quien nos acompaña hoy día, un gran expositor, Patricio Valenzuela, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, coach ontológico certificado Newfield Consulting. Así que, bueno, quería, eso sí, mencionarles que en esta plataforma las consultas, comentarios y preguntas se hacen a través del chat. Estas preguntas serán respondidas al final de la presentación de Patricio Valenzuela. Por lo tanto, ustedes pueden, durante su exposición, escribirle a él directamente o escribirme a mí las preguntas, que es lo que más les sugiero para no desconcentrarlo, y al final yo se las transmito a él y podemos responder todas las inquietudes que ustedes tengan. ¿Ya? Les recordamos también de que ustedes pueden también hacernos consultas a través del chat de todo lo que tenga que ver con nuestro diplomado. Muchas gracias por acompañarnos y los dejo con Patricio Valenzuela. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, sean todas y todos muy bienvenidos. Es un gusto poder conectar con ustedes. Veo algunas personas conocidas en la audiencia. Es un placer poder verles nuevamente. Y vamos a abordar un tema que para mí por lo menos es de los temas apasionantes que se están dando en el mundo empresarial de hoy. También comentarles que tengo el gusto de ser el director del Diplomado de Planificación, Control y Gestión, y aquellas personas que estén interesadas en obtener información, contacten a Dori y yo también estoy disponible para tener una reunión y aclarar sus dudas. Lo que hacemos en este diplomado es tomar las tendencias más modernas del conocimiento y desde ahí construir un diplomado de una materia que podríamos considerar relativamente clásica, pero le damos una mirada moderna con los más modernos contenidos. Ese es como el matiz que tiene este programa. Es un programa de una temática que podemos llamar clásica, sin embargo, le damos un enfoque moderno donde se abordan tópicos de agilidad, donde yo tengo el gusto de dictar un módulo de transformación de las organizaciones y podemos entregar una mirada bastante amplia. Eso es lo que se refiere al diplomado. Y vamos ahora con la presentación. Presentación en la que quiero ir no tan lento, quiero ir relativamente rápido para poder dejar un espacio de conversación. Veo acá bastantes, algunos exalumnos, veo personas conocidas del mundo empresarial, por lo tanto mi intención es intentar dejar un espacio para que ustedes puedan plantear dudas, inquietudes, curiosidades que crean que no están siendo abordadas en los contenidos clásicos, ¿verdad? Porque estos son temas nuevos, son temas de punta, son temas que están en la cresta de la ola y por eso se genera curiosidad e inquietud en algunos casos. Vamos entonces, vamos a hablar ahora cómo gerenciar con impacto. Les tengo que decir que esta presentación es resultado de una investigación desarrollada en que hemos tomado elementos de estudios que se han hecho en el extranjero y también estamos en vías de implementar un estudio acá en Chile en el mundo empresarial en la misma línea de esta investigación que les voy a compartir ahora en parte de su desarrollo. ¿Qué significa gerenciar con impacto? Lo primero tenemos que fijar algunos conceptos y voy a partir por ahí. ¿Qué es el compromiso? Cuando hablamos de compromiso, ¿verdad? Suena bonito, pero la pregunta es, ¿y qué significa el compromiso? Y el compromiso, como una definición, ¿verdad? Es un estado mental, emocional, que hace que las personas hagan su trabajo de manera sostenible. El compromiso se vincula estrechamente con una actitud mental proactiva, una actitud de disposición, una actitud por ir por el cambio, ir por la diferencia, y eso la caracteriza fundamentalmente al compromiso. El compromiso se vincula con el talento, mis queridas amigas y amigos. El talento
no es otra cosa que la resultante de las competencias que poseemos, entendiendo por competencias nuestros conocimientos técnicos, los mal llamados blandos y los duros, ¿verdad? Multiplicado por el compromiso. Podemos ver que en la medida que nuestro compromiso por la organización en la que estamos trabajando va tendiendo a cero, nuestro talento también no tiene su máxima expresión. Tengo que ser sumamente concreto en esto. El talento, queridas amigas y amigos, es contextual. El talento depende del contexto en que las organizaciones desarrollan su quehacer. Por eso es que puede que haya personas que son tremendamente talentosas en otras dimensiones de su vida, sin embargo, no son talentosas y no manifiestan sus talentos en los ámbitos laborales. Y ese es un desafío enorme para los líderes organizacionales y también los jefes. Hago la distinción, ¿verdad? Porque no todo jefe es necesariamente un líder en una organización. Entonces, primer elemento, talento es la resultante del compromiso de las personas, de los colaboradores por las competencias que ellos poseen a disposición de la organización. El otro concepto que es importante dejar situado, el concepto de la resiliencia. La resiliencia es el factor que nos permite soportar, ponernos de pie y avanzar ante las adversidades y los desafíos que nos encontramos en la vida, en las organizaciones. La resiliencia no es solo un fenómeno humano, también es un fenómeno de las organizaciones. Tú que eres gerenta, tú que eres jefe y estás participando de esta charla, pregúntate aquello. ¿Cómo estás aportando al desarrollo de la resiliencia de tu organización? Resiliencia que hoy en día es clave en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde la resiliencia se ha tornado en un factor crítico de éxito en las organizaciones modernas. Y voy a hacer referencia a esto en un rato más. Les traigo un dato. Este es el estudio más nuevo que se ha hecho en términos de sondeo de resiliencia en organizaciones. Es de marzo del 2021, lo desarrolló el MIT, el Tecnológico de Massachusetts. Y miren lo que nos encontramos. Se le pregunta a las personas, dado todo el acontecer de la pandemia, cómo se encuentran sus estados de compromiso y resiliencia con organizaciones en que se desempeñan. Y miren este dato, solo el 14% de los trabajadores se siente totalmente comprometido. Repito, si aquí hay gerentes y jefes, por favor, tomen este dato en serio. Creo que este es un dato que se tienen que llevar de esta charla. Solo el 14% de los trabajadores está manifestando un nivel de compromiso total, tras 1 año y medio, 2 años de extenuante vida en que hemos estado en peligro literalmente. Y solo el 15% de los trabajadores consideran que están en condiciones de resiliencia alta para afrontar un nuevo ciclo de pandemia, un nuevo ciclo de crisis. Dato muy interesante, se los dejo planteado. Si estás liderando equipos, enfócate en entender cómo está el compromiso, cómo está la resiliencia, porque ambos factores determinan el talento con que tu equipo se va a poder desempeñar. ¿Por qué es importante lo que estoy planteando? Porque los niveles de motivación, el rendimiento profesional y la motivación individual frente a los desafíos laborales están estrechamente vinculados. Las personas se gestionan y se desarrollan desde los niveles de motivación que tú puedas desarrollar en tu contexto. Desde ahí puedes lograr un nivel de rendimiento en los equipos. Y miren qué cosa más interesante, se produce un fenómeno virtuoso entre el rendimiento expresado por el equipo y los estándares de motivación individual que puedes propender desde esa plataforma. Por eso es que es tan importante trabajar esto y por eso es que es tan importante entender que el efecto Pigmalión es algo que está permanentemente ahí. No sé si alguien sabe o no qué es el efecto Pigmalión. Lo dejo enunciado, lo escriben en el chat, la Marcela me lo pregunta después y se lo aclaro, ya para que esto tenga un grado de entretención también. No tenemos por qué ser tan grave en una presentación, aunque sea la Universidad de Chile la más
prestigiosa Escuela de Negocios de Chile. Bueno, por esto es que hay que cuidar mucho la forma de trato, porque el efecto Pigmalión está en estrecha relación con el desarrollo de una actitud positiva y motivada de los equipos de trabajo. Volvemos en eso si alguien se interesa y lo pregunta en el chat. Dicho esto, hoy en día se cuestiona toda la tendencia antigua, y digo antiguo por lo rápido que va este mundo, ¿verdad? Hasta hace 4 o 5 años atrás se hablaba de la felicidad como un objetivo organizacional. Hoy en día eso está cuestionado. Hoy día no es la felicidad el objetivo de las organizaciones. La felicidad es un estado emocional, es una emoción que entra y sale con prontitud. Y por ende no debiera ser el objetivo ni de los seres humanos, miren lo que digo, ni de nosotros en nuestro rol de seres humanos, ni en las organizaciones la búsqueda de la felicidad. Faranduleando un poco, les tengo que decir que este hallazgo llevó a que Coca-Cola cerrara su instituto de la felicidad, porque lo que hoy día se acepta al respecto es que el bienestar personal, repito, es el objetivo a buscar, porque el bienestar personal es un constructo en el cual hay que trabajar en las organizaciones. Y alguien me podría preguntar a estas alturas de la conversación, ¿verdad? Patricio, ¿y qué tiene que ver todo lo que estás diciendo con el tema del propósito? Muchísimo. Porque el propósito es uno de los turbos que moviliza a las personas. El propósito, lo voy a explicar, es un elemento fundamental en la motivación de los profesionales en las organizaciones. Y el propósito es un factor de desarrollo de resiliencia. Así que no se vayan, voy a llegar ahí en un instante. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que hoy día impera en el desarrollo organizacional? Es el desarrollo del bienestar o el well-being, como le llaman los norteamericanos, los estadounidenses. Este modelo se sustenta en un acrónimo que es el acrónimo PERMA. ¿Qué es PERMA como tal? Es el acrónimo de 5 conceptos fundamentales. El primer elemento es la positividad. ¿De qué manera las emociones se cultivan para poder ejecutar el trabajo específico y poder experimentarlo en el desarrollo de la gestión laboral? En esto las líderes y los líderes juegan un rol crítico. Si eres una de esas personas que le cuesta administrar su gestión emocional, ten cuidado porque las emociones son contagiosas. Si tu gestión emocional no es robusta, no tengas duda que tú como líder organizacional eres la o el primer generador de contaminación emocional en tu organización. Por eso es que es tan importante la positividad como enfoque de trabajo. No porque andes más seria o más serio, vas a poder vender la idea de que eres más o menos inteligente. La verdad es que en los equipos de trabajo se han hecho estudios donde si hay positividad, si hay optimismo, fíjense lo que les digo, el coeficiente intelectual del grupo puede llegar a crecer hasta un 5% fruto solamente de la estimulación cerebral por el hecho de estar en una instancia positiva y motivadora. E es de engagement o compromiso, que es la capacidad que desarrollamos los seres humanos de estar atentos, conscientes y comprometidos con la actividad o con la acción que se está desarrollando y llevando adelante. El engagement es el compromiso de sacar la tarea, es el compromiso de superar la adversidad, es el sentir que donde estoy sirvo para algo y se me valora. R es de las relaciones, la cantidad y calidad de las relaciones que establezcamos, ¿verdad? Con los demás va a ser fundamental para la generación de bienestar. Es por eso que los modelos modernos de programas de jubilaciones en Europa, por ejemplo, se están sustentando en modelos en que varios grupos de amigos viven juntos en una casa. Y en vez de tener una persona atendiendo en cada casa, son 3 o 4 matrimonios que viven juntos y que de esa manera se puede lograr un mayor bienestar en las relaciones. Y esto también en el trabajo es fundamental. ¿De qué manera constituimos relaciones nutritivas en tu organización? Y esto tiene que ver con algo que es clave, que es la seguridad psicológica. Dejo planteado el tema, el punto. Si tienen curiosidad, lo preguntan en el chat y lo dejamos para el final.
La seguridad psicológica es fundamental en la construcción de relaciones y en eso las líderes y los líderes juegan un rol fundamental para llevarlo a la práctica. El significado, meaning, por eso la M, significado. Y fundamentalmente el significado, ¿verdad? Es sentir que tu alma está llena con lo que estás haciendo. Sentir que descubres que te agrada estar en esa empresa, que te agrada ser parte de esa organización, no por un sueldo, sino que porque te sientes parte y porque sientes que estás aportando a tu entorno, a tu medio, desde ese rol, desde esa oportunidad que se te está abriendo. Y finalmente el logro, achievement. El logro, accomplishment. El logro fundamentalmente a lo que apunta es poder percibir y darte cuenta con nitidez, visualizando la capacidad de obtener resultados y la gratitud que eso significa hacia los demás y para contigo mismo. Aquí un paréntesis. Nos enseñan mucho a ser generosos con los demás, nos educan mucho con que tenemos que ser compasivos con los demás. Pero ¿saben en qué cosa discrepo? En que no nos enseñan a ser compasivos con nosotros mismos. Y tendemos a cuestionarnos y censurarnos a nosotros mismos con una dureza que no nos deja sentir la satisfacción de las muchas cosas que logramos con nuestra vida. Por eso el logro es uno de estos constructos, de los factores de este constructo del bienestar de las organizaciones y del bienestar personal. Y porque el logro es la multiplicación del esfuerzo por la habilidad. El esfuerzo está determinado por estos 5 factores y efectivamente las habilidades las podemos traer de casa. Pero la variable esfuerzo está estrechamente condicionada por el nivel de motivación de las personas, por el nivel de bienestar que la organización ofrece. Ese es un factor a tener presente cuando hablamos de propósito. Y uno de los nuevos paradigmas en las organizaciones, quizás en Chile se está hablando poco de esto porque estamos en una época de mucha convulsión social, de mucha pugna y de mucho enfrentamiento. Pero les tengo que contar con mucha satisfacción que hoy día en el mundo se está desarrollando una fuerte corriente de desarrollo de lo que se les ha denominado organizaciones sociales o empresas sociales. ¿Qué son las empresas sociales? Son empresas que están buscando poder balancear la generación de utilidades con la inserción en la sociedad en la que son parte, de tal manera de poder responder también a las inquietudes y planteamientos de los stakeholders. Los stakeholders son los grupos de interés, ¿verdad? Son todos aquellos grupos que se sienten afectados o beneficiados o impactados por la gestión empresarial. De ese punto de vista, ¿verdad? Las empresas sociales están buscando un balance de tal manera de comportarse como un ciudadano más dentro de las comunidades que son parte. Entender que es una responsabilidad de la organización ser un buen ciudadano y a la vez ser un molde de buenas conductas y prácticas para los pares de la industria en la cual participan. Y desde esa plataforma, construir un circuito virtuoso que combina el impacto social de la organización con el valor para el accionista y desde ahí poder asegurar la longevidad de la empresa. Les doy un paréntesis, las empresas en los últimos 10 años, la vida media de las empresas ha disminuido de un promedio de 70 años a un promedio de 17 años. Sí, es impresionante la cifra. En tan solo 10 años, la caída en la vida media de las empresas ha ido de 75 a 17 años. Es violento el cambio. Es violento porque el mundo ha cambiado demasiado, los consumidores han cambiado demasiado y esto se está sintiendo, esto lo están viendo las organizaciones y por eso para encontrar la longevidad organizacional se está buscando nuevas maneras de hacer empresa. Doy un ejemplo en Chile. Hay empresas salmoneras, rubro con el que me relaciono mucho,
que hoy día están haciendo convenios para poder educar niños ya en el ámbito escolar, superior también, en disciplinas y especializadas vinculadas con la salmonicultura. De tal manera que esas personas que se capacitan, que son parte de las propias comunidades en que están insertas las plantas salmoneras, van a ser el recurso humano, el capital humano que va a ser luego contratado en las empresas. Es decir, hay una suerte de economía circular, hay un círculo virtuoso. Y en este contexto, ¿verdad? La organización social viene a ser una suerte de ecosistema con clara orientación al entorno y en el cual la empresa se gestiona bajo una lógica más bien de carácter sinfónico desde su gestión operacional, donde hay redes de equipo, donde hay redes de personas, donde las fronteras de la empresa son mucho más difusas, donde se generan redes tanto adentro como afuera de la empresa para efectos de un más efectivo gestión empresarial. El modelo de la organización social o de la empresa social es algo emergente que está fluyendo con gran fuerza y que es bastante importante tener presente. Habiendo planteado estos elementos de contexto, ¿verdad? Me quiero referir a la tríada propósito, estrategia y cultura. Esta tríada fundamentalmente se sustenta en que el propósito es el porqué de una organización. El propósito es fundamentalmente, ¿verdad? Es lo que le da el sustento a la misión, la visión, los valores y a la cultura empresarial. Es, podríamos decir, el leitmotiv de la organización. Mientras que la estrategia se encarga de definir el qué vamos a hacer, el de qué manera gestionaremos la organización para lograr el éxito. Y la cultura viene a ser el cómo. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer la gestión? ¿De qué manera nos vamos a relacionar? ¿Cuán descentralizados vamos a ser? ¿Cuán empoderadores de nuestros equipos de trabajo nos vamos a proponer lograr ser? Esos son los elementos que combinan esta tríada que está en la esencia de lo que estamos conversando. Entrando en la profundidad ya de los elementos vinculados a el propósito, tengo que decirle que las personas que se sienten que las expectativas de las personas se desarrollan mayormente cuando sienten que son parte de una empresa con sentido. El trabajo es uno de los factores y quizá el más importante en la generación de sentido de los seres humanos. Y por eso es tan importante que los ejecutivos, las jefaturas de las empresas, de las organizaciones, ayude a trabajar esa necesidad. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué pasa si es que esto no lo hacen los ejecutivos y las jefaturas? Es muy simple. Podrán perder talento de una manera sistemática y eso puede significar una fuga de capacidad competitiva en el largo plazo. La verdad es que cuando uno habla de propósito, tiende a parecer un tema, entre comillas, blandos. Sin embargo, está en lo más duro de la capacidad de gestión de resultados de las compañías. Repito, el propósito está en lo más duro de la capacidad de generación de resultados corporativos. ¿Sí? Porque, ya lo repito, aquellas personas que son parte de una organización con un sentido de propósito son personas que logran un mayor desarrollo. ¿Y cuáles son los factores críticos del éxito en la retención del talento organizacional? Fundamentalmente son tres. Uno es el sentido de propósito. El segundo es el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Y el tercero es el desarrollo de la resiliencia. Son los tres factores críticos para poder retener el talento organizacional. Un gran desafío de las empresas modernas. Hoy en día, las nuevas generaciones, y aquí no quiero entrar con el estereotipo de los millennials o los centennials, porque la verdad, tengo que ser franco, siento que está un poco manoseado. En el mundo que hoy vivimos y en las condiciones de hoy, de este planeta,
Ya no pasa el bienestar social por si eres millennial o no eres millennial. Hoy día hay ciertos estándares que son el cover, son la plataforma para el desarrollo empresarial. Y aquí les quiero presentar evidencias concretas de estudios realizados hasta la fecha. Un estudio reciente muestra que el 66% de los encuestados expresa que la crisis del COVID lo ha hecho reflexionar respecto a cuál es su propósito de vida. Tengo que ser franco, yo estoy en este grupo. El COVID me hizo reflexionar severamente cuáles eran los propósitos que me movían. De hecho, tengo que ser franco, hoy día estoy en Pucón, donde me arranqué por una semana con un grupo de amigos y mi señora para poder tomar rico aire y no por eso dejar de estar colaborando con ustedes en compartir estos aprendizajes que le he destinado algún tiempo. El 50% de las personas dijo que están reconsiderando la clase de trabajo que hacen. Algunos porque hay discrepancia entre el trabajo que hacen y su sentido de propósito de vida, por una parte, y otros porque definitivamente no están logrando sus compromisos, sus propósitos individuales. Porque las personas que logran su propósito individual en el trabajo, toman este dato, son más productivas que aquellas que no lo hacen. Por eso es que las personas están buscando oportunidades donde se sientan mucho más parte del proyecto del que forman parte, más allá de la necesidad económica de recibir un sueldo. También son más resilientes, tienen mejor salud y tienen más probabilidad de quedarse en una empresa aquellas personas que sienten que el propósito corporativo les toca y les representa en su gestión. Y finalmente, cuando sienten que el propósito coincide con el propósito organizacional, con su propósito, los beneficios aumentan e incluyen un mayor compromiso, una mayor lealtad y claramente tienen una disposición mucho mayor en términos de la entrega al desempeño. Segunda evidencia, estudio desarrollado con 1.021 empleados estadounidenses. El 70% de los trabajadores dicen que su sentido de propósito se define a partir del trabajo. Ojo con esto porque en esta es una de las premisas en que se sustenta la tesis que voy a presentar, la hipótesis que voy a presentar enseguida. 70% de los trabajadores dicen que su sentido de propósito se define a partir del trabajo que desempeñan. Y los encuestados representaban una amplia gama de edades, ingresos, funciones y antigüedad laboral. No es una muestra solamente de profesionales jóvenes. ¿Qué es lo que muestra la evidencia? Que balancear el propósito de vida y el propósito corporativo resulta intensamente personal. No podemos generar estándares porque cada persona tiene los propios principios y propósitos de su vida. También podríamos decir que son inaccesibles porque no andamos gritando por la vida nosotros, cada uno de nosotros, cuáles son sus propósitos, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay un desafío en las organizaciones. ¿Cómo llego a identificarlo? Tengo que ser muy sincero, no conozco en Chile una empresa que yo conozca, que yo haya trabajado con ella o asesorado, que se preocupe del concepto de cómo buscar un calce entre el propósito corporativo y conocer los propósitos que mueven a sus colaboradores. Y finalmente es difícil poder distinguir para estimularlo literalmente. Y ahí es donde los líderes juegan un papel fundamental. Las líderes y los líderes para poder ayudar a sus empleados a encontrar y empleadas a encontrar un propósito y realizarlo. Podría ser que alguien me diga, mira, Pato, esta no es mi pega. Yo la verdad tiendo a ser bastante práctico y digo que si esto te va a llevar a lograr resultados y más encima es un factor noble para los seres humanos que están contigo, no sé si no es tu pega. Me quedan serias dudas. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto es poder de alguna manera apoyar a tus equipos de trabajo que sientan que pueden ir adelante en el desarrollo de su propósito en el trabajo y de esa manera catapultarse.
Sin embargo, la evidencia muestra que el personal de primera línea en las organizaciones es menos cercana a poder satisfacer sus propósitos personales. Y lo voy a mostrar en un instante más. El sentido de propósito del trabajo, ¿verdad? Fundamentalmente se sustenta en poder otorgar un buen lugar para trabajar y poder desarrollar el enorme potencial que el capital humano te puede entregar si logras motivarlo y estar alineado, por lo que preceden antes el desarrollo del talento. Pero ¿dónde hay que tener un gran cuidado? Aquí no estoy hablando de una nueva moda. A veces nos entusiasmamos con esto de la moda, ¿verdad? Y salen temas y le damos, pero con todo. El otro día estoy invitado a una presentación mañana sobre un tema de agilidad. La verdad es que la agilidad se transformó en moda y hoy día todo es agilidad. Y el tema no es tan así. Las organizaciones no van así. Por lo tanto, ¿cuál es el gran cuidado cuando hablamos de propósito? Es que esto no estoy hablando de una moda. No estoy hablando de algo que se hace atractivo porque suena bonito. No. Y por eso los ejecutivos, las jefaturas organizacionales tienen que ser mucho cuidado en no desarrollar estos tipos de trabajo como si fuera otra iniciativa corporativa. Lo pongo entre comillas. Esto no se hace con hipocresía. Esto no se debe hacer con arrogancia. El trabajo de encontrar y buscar esta sobreposición de sentido de propósito entre colaboradores y empresa es un trabajo que se tiene que hacer con honestidad, con transparencia, con generosidad, ya que al final del día lo que está en riesgo que se dañe la reputación personal de los ejecutivos y ejecutivas y jefes, ¿verdad? Como también terminar dañando a la propia organización. Y es así como les tengo que mostrar y decir, ¿verdad? Que el propósito individual es un sentido duradero, integral, que de lo que es importante en la vida de una persona. Eso es el propósito. El propósito, ¿verdad? Es un sentido que está en mí, que está en ti y que de algún modo te va llevando a avanzar y luchar por los desafíos que te planteas. Las personas tienen un sentido de propósito cuando están luchando por lograr algo que les resulta significativo. Y el propósito personal de alguien puede ser tan distinto como la diversidad que somos las personas en el planeta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado en la práctica, verdad? Es que los líderes pueden ejercer influencia sustantiva sobre el propósito de sus empleados, de sus colaboradores. Y las empresas deben entender este aspecto, ¿verdad? Buscando los espacios de encuentro entre jefaturas, ejecutivos, organizacionales, de tal manera de poder conocer el propósito de sus colaboradores y también de poder mostrar los propósitos que mueven a la organización. Tres elementos. El propósito de cada persona puede ser único, sin duda, y es así. Una parte de este propósito, las investigaciones demuestran que proceden de las fuerzas externas al trabajo y otra parte significativa provienen del trabajo cotidiano que realizamos las personas. Así se ve estos tres elementos, donde tenemos el propósito organizacional en el círculo más interior y está determinado por la misión corporativa, está dado por la cultura corporativa, está determinado por cómo la empresa se gestiona, es gestionada y se relaciona con su entorno. En segundo nivel tenemos los propósitos relacionados con el trabajo. Y aquí tenemos todos los elementos que tienen que ver con el compromiso, tiene que ver con la capacidad de avanzar, de ser resiliente y de entregar la energía requerida para sacar adelante la tarea, el compromiso que mantenemos delante. Y finalmente tenemos los propósitos no relacionados con el trabajo, como puede ser el cuidar a tu familia, tus aficiones, tus hobbies, tus voluntariados, todos aquellos elementos que están en la esfera más externa de tu ser. Y la proporción en que tengan estos círculos va a ser
la forma en que vamos a poder ver cómo se genera esta armonía y cómo desde esa armonía cada ser humano puede ir logrando grados de satisfacción. Esa parte central que muestro ahí es lo clave para poder alimentar el propósito relacionado con el trabajo. Es un elemento que es el que propende y potencia el sentido personal de los colaboradores con la organización. ¿Y en qué se traduce esa influencia, esta sobreposición, verdad? Primero, en que mejora la salud interna de la organización e impacta positivamente en la cultura. El segundo elemento es que estimula la inclusión y la experiencia del empleado. Hoy este es un tema que está muy fuerte. Tengo algunas personas conocidas del ámbito de gestión de personas en esta charla y ojo con esto. La experiencia del empleado hoy día es tan importante como por muchos años fue la experiencia del cliente. Así como se diseña la experiencia del cliente externo, también se debe trabajar la experiencia del cliente del empleado, que es tu activo, que es tu recurso interno para sacar adelante la organización. Y finalmente está el cambio del trabajo en sí mismo, el cómo desempeñas tu trabajo. Aquí doy un ejemplo, Juan. Juan tiene un propósito organizacional que se acerca mucho a su sentido de propósito en las relaciones. Y esto significa que Juan tiene una mayor coincidencia entre la misión de la compañía en que trabaja y el propósito y su misión personal. En este otro ejemplo podemos ver que Carolina está más descalzada. Aquí el sentido de propósito coincide con la misión de la organización. Sin embargo, Carolina no siente que el trabajo le ayude a alcanzar su propósito personal. Y en este otro ejemplo, Paula, pobre Paula, ¿verdad? El sentido de propósito de Paula no coincide en absoluto con la misión de la compañía en que está trabajando Paula, ¿sí? Y su trabajo tampoco le está aportando un sentido de propósito a su propia vida. Entonces, aquí es donde está el desafío de las organizaciones cuando abordamos estos conceptos que estoy planteando acá. Es de qué manera logramos que los colaboradores de la organización se sientan más en un calce semejante al de Juan, donde se pueden ir construyendo esos espacios de sobreposición. Y en este lugar los líderes juegan un rol fundamental. En este rol los líderes deben fujársela por ampliar ese círculo, ¿verdad? El interior para que tengan la mayor cercanía con el exterior. Y para eso, ¿cómo se logra? Algo muy concreto. Fortalecer las redes conversacionales de la organización, fortalecer la capacidad de diálogo en las organizaciones, desarrollar la capacidad de escucha y la curiosidad de los ejecutivos, la jefatura y las propias organizaciones en pro de conocer mayormente las inquietudes de los colaboradores. Y esto no quiere decir que la empresa vaya a cambiar radicalmente. No dudo que más de alguna persona que está aquí viéndome está pensando en ello. Ninguna empresa va a cambiar por sus colaboradores. La verdad es que hoy día el tema está complejo porque la retención de capital humano está en estrecha relación de poder dar sustentabilidad a las ventajas competitivas. Por lo tanto, tampoco es un tema trivial. Es un tema que requiere tiempo, ¿sí? Y para eso se requiere invertir más tiempo en términos de entender qué es lo que las personas buscan y cómo lo desean llegar hasta allá, ¿sí? Los colaboradores en ese sentido buscan un trabajo que le aporte un mayor sentido de propósito que el que estén obteniendo. El 89% de los encuestados están de acuerdo en que buscan niveles de compromiso, niveles de propósito más sustantivos. Y el 70% de los encuestados dicen que el trabajo determina notoriamente su condición de trabajo. Sin embargo, y aquí hay un tema bien importante, hay una brecha significativa descubierta en este estudio. ¿Cuál es la brecha? Que el 85% de los ejecutivos y los miembros de la alta dirección coinciden en que pueden cumplir su sentido de propósito en su trabajo cotidiano.
repito, el 85% de los ejecutivos dice que puede cumplir su sentido de propósito en su trabajo cotidiano. 85%. Aquí no podemos dialogar, ¿verdad? Me muero por preguntarle, ¿y cómo creen que viven los colaboradores de primera línea? Aquí lo ven. El 85% del personal administrativo de primera línea y los trabajadores de primera línea no creen, atentos, atentos, no creen o están en desacuerdo con la afirmación de que es posible cumplir su sentido de propósito en el trabajo cotidiano. Aquí hay un gap, aquí hay un espacio que llenar, aquí hay un vacío que demuestra el descalce de muchas organizaciones modernas, donde los ejecutivos tienen percepciones que están muy fuertemente descalzadas con las percepciones de los colaboradores. Colaboradores que al final del día son los que tienen que ir a la gestión, al logro y a los resultados que reportan posteriormente los niveles ejecutivos a los accionistas. Es curioso esto, es preocupante. La brecha jerárquica, ¿verdad?, de propósito, hoy hay que cerrarla. Ese es un desafío que hay que hacerse cargo. Y también hay que hacerse cargo de lo que pongo acá. Los profesionales que perciben un sentido de propósito entregan menos energía a su trabajo y tienen un sentido de satisfacción menor con la vida. Incluso se afecta el compromiso y el entusiasmo por el lugar de trabajo. Y miren acá, voy a ir ya terminando para que podamos conversar unos minutos y no extendernos más allá de la hora que comprometimos que iba a durar esta conversación. Miren este elemento. En este estudio se verifica, ¿verdad?, cómo percibe su trabajo el encuestado, y en color celeste están los encuestados que obtienen del trabajo todo el sentido de propósito que quieren obtener de su trabajo, mientras que en negro están los encuestados que obtienen del trabajo un cierto sentido de propósito, pero quisieran obtener más. Y aquí tienen dos dimensiones para que calce esto con lo que decía delante de los dos círculos concéntricos: la vida y el trabajo. En la vida, fíjense, en la resiliencia es la variable, aquí el puntaje 5 es alto, 1 es bajo. Fíjense que la resiliencia es la variable de vida más desarrollada por las personas que sienten un alto sentido de propósito, que viven un alto sentido de propósito en su mundo laboral. Y en el ámbito del trabajo es la orientación al logro. Orientación al logro que se traduce, ¿verdad?, en el cumplimiento de meta, en logros en beneficio de la rentabilidad y otras variables duras, como decía adelante. El segundo elemento crítico es el sentido de compromiso. ¿Ok? El sentido de compromiso. Y podemos ver que el entusiasmo, por el otro lado, en los colaboradores que no están satisfechos, el entusiasmo y la satisfacción son las dos variables más negativamente impactadas en el ámbito del trabajo. Mientras que en la vida personal es la satisfacción, es no sentirme satisfecho de lo que estoy haciendo, de aquello en que estoy trabajando y cómo me estoy desempeñando. Entonces, esto muestra la evidencia, ¿verdad? Y que los empleados tengan resultados laborales y personales negativos, ¿verdad?, inevitablemente va a impactar los resultados negativos en las empresas. Por eso es que dije en un principio, esto no es gratis, tampoco es por generosidad, es un imperativo de cara a un futuro nuevo, una manera diferente de hacer empresa en adelante. Y voy a ir cerrando con algunas últimas reflexiones, como la que presento acá, ¿verdad? Que cuando los trabajadores de cualquier nivel dicen que el trabajo satisface su sentido de propósito, miren este dato: los resultados laborales y personales que se registran son entre 2 y 5 veces más altos que los registrados por sus colegas que se sienten insatisfechos. También es importante que las organizaciones aspiren a garantizar que el trabajo le aporte a su empleado un sentido de propósito, ya sea que sientan
que sientan desde el comienzo, no, depende del trabajo para encontrar un sentido de propósito y por lo tanto ahí hay un rol social, vuelvo al comienzo, en la organización. Porque sin duda trabajadores y organización salen ganando al invertir tiempo en esto, al dar espacio a las conversaciones. Y termino con 3 recomendaciones. ¿Cómo puede reducirse esta brecha? ¿Cómo podemos lograr que altos ejecutivos y trabajadores de primera línea trabajen juntos por el sentido de propósito? En primer elemento, empiece con el propósito de la organización. Como no nos podemos hacer cargo del propósito del colaborador, tenemos que partir por aquello que somos capaces de controlar de manera directa. Pregúntate, pregúntale si asesoras a una empresa, a los dueños de esa empresa. ¿La empresa se preocupa realmente del papel que desempeña en la sociedad? ¿Los ejecutivos utilizan el propósito de la compañía como una estrella que está guiando a los colaboradores? ¿La misión de la empresa no es más que un cartel pegado a la entrada o es algo que se vive, se huele en la organización? Una pregunta clave. ¿Están hablando del propósito y de lo que esto significa y para qué se aplica? Aquí hay un rol fundamental y los gerentes, las gerentas, los profesionales que lideran organizaciones deben tomarse un tiempo con sus equipos para poder reflexionar sobre estos aspectos, para poder entender mejor esto, incluso para evaluarlo en los procesos de contratación de personal cuando es pertinente. Porque la confianza y el sentido de propósito hay que ganarlo. En segundo lugar, reflexiones y establece relaciones. Si estás liderando equipos, si trabajas con personas, y aunque no lideres a nadie, motiva que tu equipo converse estos temas. Motiva el que los ejecutivos puedan tener un liderazgo mucho más compasivo, ¿ya? Y que de esa manera su actitud deje un poco este estilo de andarte quejando, de andar mirando, tirando abajo el optimismo y la motivación. Pregúntate si tu equipo siente cómodo cuando comparte contigo. Tu equipo dialoga contigo. Hace un tiempo conversaba con un ejecutivo que asesora y me decía, mira, Pato, yo no sé qué pasa, que las personas no me dicen lo que les pasa. Entonces le digo, ¿y qué te pasa a ti que las personas no te dicen lo que les pasa? ¿Qué les pasará con lo que a ti te pasa? Pero no podemos hacernos victimizarnos de cosas que son al final del día la resultante de. Y aquí la seguridad psicológica juega un rol muy importante en la medida que nos tomemos tiempo para que las organizaciones, las áreas de recursos humanos también enfoquen estas nuevas conversaciones que hace 5 años, 10 años eran prácticamente impensables, que hagan un ayornamiento y el diálogo, un diálogo que se desarrolle en una seguridad psicológica para todas y todos los miembros de la organización, indistinto de su género, de su cuna, de su raza. La seguridad psicológica hoy en día es un factor crítico, dada la importancia que tiene para las organizaciones la diversidad, la equidad y la inclusión. Y es por eso reflexionar, establecer conexiones y volver a hacerlo sin sucumbir ante ello. Y finalmente ayudar a las personas a cumplir su propósito en el trabajo, generar condiciones, quizás buscar los espacios en que las personas puedan sentirse más cerca de su propósito sin tener que cambiar de empresa, sino que en la propia organización buscar dónde las personas pueden aportar más. Y con esto sí que termino, porque los seres humanos, nuestro autoconcepto, que es lo que pensamos de nosotros mismos, está estrechamente ligado a 3 factores: la autoeficacia, la autoimagen y la autoestima. La autoeficacia es la confianza que tenemos en nuestras capacidades cognitivas. La autoimagen es la percepción que tenemos de nuestro aspecto físico. Y la autoestima es la percepción que tenemos de nuestro aspecto emocional. Estos 3 elementos están en juego cuando estamos hablando de sentido y propósito. Estos 3 elementos están en juego cuando estamos hablando de lograr nuestros sueños, de crecer, de desarrollarnos y sentirnos parte de organizaciones que no solo generan riqueza, sino que también son capaces de aportar a la sociedad y aportar al desarrollo del país. Uf, quedé cansado.
estamos cumpliendo para poder empezar a contestar las preguntas y les repito, el diplomado de planificación, control y gestión, le pueden escribir a Doris. Yo estoy disponible para reunirme con todas aquellas personas interesadas en conocer más información de qué es lo que hace tan especial este programa del que soy director, así que quedo a disposición. Marcela, cuéntame, no sé si hay preguntas. De todas maneras, vamos a comenzar. Vamos. Carlos Muñoz dice, Patricio, a ver, acá, ¿visualizas una solución a la brecha entre la visión de la organización, la comunicación de los líderes y lo que hacen los mandos medios para que efectivamente ese cuidado de los colaboradores se haga efectivamente y no quede solo en palabras? ¿Es un cambio de cómo gerenciar a los mandos medios? Absolutamente, yo creo que, o sea, yo creo que con los cambios generacionales, con la forma nueva de gestionar empresas, más allá del modelo clásico de mando y control, sí veo la manera de cerrar esas brechas, la veo a través de la mejor calidad de las comunicaciones organizacionales. Conozco y veo muchas empresas que están ocupadas en mejorar las condiciones, las características de las comunicaciones en las organizaciones y también en un nuevo estilo de hacer empresa en que efectivamente hoy día los gerentes capataz y las gerentas capataces cada vez menos tienen espacio en un mundo diverso, en un mundo inclusivo donde el trato equitativo y el trato justo es un imperativo y ya no es una opción ni es un lujo de empresas que así quizás lo pudieron haber creído en algún minuto. Perfecto, muchas gracias. Pedro Rojas, buenas tardes. ¿Puede hablar un poco más sobre seguridad psicológica en las relaciones? ¿Es del modelo PERMA? Ya, ya. ¿Viste? Resultó que se quedará. Bien, gracias por la pregunta, gracias por el interés. ¿Qué es la seguridad psicológica? La seguridad psicológica es un rol fundamental y de alguna manera lo vinculo a la pregunta anterior. La seguridad psicológica es el cómo construimos organizaciones sobre la base del respeto, la escucha. Organizaciones donde no andemos permitiendo, los que lideramos organizaciones, el que se moteje a la gente, que se le ponga sobrenombre, que las ironías, que esas bromas malintencionadas, que el sarcasmo predomine. Todos esos elementos que hacen que nos sintamos inseguros, que no nos sintamos, dicho en fácil, apañados en la organización en la que somos parte. ¿A qué nos lleva eso? A temer expresarnos, temer comunicarnos. La seguridad psicológica hoy en día es un factor crítico para optimizar la capacidad de innovación de las organizaciones, para poder crecer de una manera sustantiva y exitosa. Por eso es que el tener un espacio de contención, tener un espacio, voy a usar una combinación de un amigo, Adolfo Valderrama, que él habla de los espacios seguros, ¿verdad? Donde me sienta valorado, donde siento el respeto, donde sé que me escuchan, donde, por ejemplo, en una reunión se evita esa frase tan dura cuando decimos, bueno, ahora seamos objetivos. Frase que descalifica todo lo que se ha discutido hasta ese minuto, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de esta confianza organizacional, de esta empatía, es lo que se denomina la seguridad psicológica. Y si aquí hay ejecutivas o ejecutivos presentes, les sugiero que trabajen duramente en eso. Si algo hoy día está siendo crítico en las nuevas generaciones y en el desempeño para poder innovar, crear resiliencia en las organizaciones, y poder fortalecer el accountability por lejos, la seguridad psicológica es un factor crítico hoy en día. Muchas gracias, Patricio. Alex Yanquinao dice, buenas tardes, me interesa que el profesor Pato nos pueda explicar sobre el efecto Pigmalión y estrategias ágiles. Ya, el efecto Pigmalión resultó, gracias, se quedó también. Fundamentalmente el efecto Pigmalión es que los seres humanos no nos desempeñamos, o sea, la actitud con que nos desempeñamos en el trabajo no está en relación a lo que pensamos de nosotros mismos, sino que está en relación a cómo nos tratan. Nuestra actitud para desempeñarnos en la misión del trabajo
está, repito, en relación a cómo nos sentimos tratados. Si no nos sentimos tratados adecuadamente, nos comportamos de acuerdo a cómo nos tratan. Y eso va bloqueando la actitud. Y como la actitud está vinculada a el desarrollo del talento, que al final del día es tu aptitud para el trabajo, genera un circuito destructivo para el poder sacar los mayores talentos de los colaboradores. Ese es el efecto Pigmalión. No me desenvuelvo en función de lo que yo creo que soy capaz y puedo dar, sino que de cómo me tratan. Y ahí viene el tema de la agilidad, ¿verdad? No voy a poder tener un ritmo de trabajo, no voy a aportar, no me la voy a jugar, porque si me tratan mal, debe ser que quizás no soy tan bueno como yo pienso. Y quizás esa actitud me la voy a jugar en la casa, en el club de fútbol o en otra instancia donde sí saco mis dones y mis virtudes porque me tratan bien. Eso es. Muchas gracias. Alberto Erazo nos comenta, muy buena presentación, gracias. Carlos Muñoz hace la siguiente pregunta. Patricio, ¿cómo ves el propósito que no se mide en los colaboradores indirectos como contratistas, por ejemplo, los cuales hoy es sabido no manejan buenas estadísticas de, y acá si lo digo mal, por favor me disculpan, porque no sé, es engagement, puede ser, Sí, ya, eso las, es. ya, las organizaciones deben comenzar a medirlas como parte de su organización. Sí, absolutamente. Bueno, la tendencia actual eh, en este mundo digitalizado, en este mundo interconectado, a mí me gusta mucho hablar de las redes de valor. Eh, Michael Porter hablaba de la cadena de valor. Yo desde mi mirada prefiero hablar hoy en día de las redes de valor. Hoy día la tecnología te permite interconectar tanto a los equipos dentro como fuera de las organizaciones y construir un factor 10 por de exponencial de gestión a través de todo este sistema de conexión y de flujos de información que van de una parte a otra. Dicho esto, efectivamente, una muy buena pregunta, porque la tendencia mundial es que las terceras o cuartas partes, fíjense lo que les digo, en el mundo desarrollado ya no se habla solo de tercerización, también se habla de cuarterización y pentarización, es decir, tú contratas a un tercero que a la vez ese tercero no es suficientemente competente para todo y por lo tanto él externaliza a la vez. Por lo tanto, hay una interconexión de estas redes de servicio donde la generación de propósito y compromiso es fundamental y donde efectivamente en el diseño organizacional las áreas de recursos humanos tienen que replantearse la forma en que lo hacen y la gestionan, ya que pasan a ser parte de la generación de valor de la empresa madre, podríamos llamarla así, y efectivamente el desarrollo de compromiso y el desarrollo de propósito, el aporte que sientan esas personas que da lo mismo si son empleados propios, terceristas o cuarteristas, es que sientan que son parte de una causa mayor. Eso es el desafío. Y por eso hay que trabajar y en eso invito, si hay personas acá del área de gestión de personas, a que repiensen cómo lo están haciendo, porque las áreas de personas son claves y críticas en levantar estas problemáticas modernas en las organizaciones actuales, no por un tema solo humano, ¿eh? Es un tema que tiene que ver directamente con el desempeño, con el logro de metas cuantitativas de la organización y su sustentabilidad en el largo plazo, que es el bien común. Muchas gracias. Héctor Aguirre dice, hola, no tengo preguntas, solo agradecer al profesor Pato. Gracias a ti. ¿Ya? Yo no tengo más preguntas, ya. No sé si tú, Patricio, alguien te escribió directamente, porque yo No, leí por lo menos todo lo que sí, habían escrito. sí, no, estoy mirando el chat y no, no me llegaron a mí preguntas directas. Eh, no, no tengo nada directo. Perfecto.
Bueno, con esto entonces estaríamos finalizando esta actividad esta tarde. Queremos agradecerles a todos su participación, su compañía. Les recordamos que la grabación y la PPT se les va a enviar a sus correos electrónicos. También les recordamos que Doris les hizo llegar su correo para cualquier duda que ustedes tengan respecto del diplomado, y el profesor Patricio Valenzuela eh, ha demostrado la mejor disposición para tener incluso una reunión con ustedes y puedan ahí todas sus inquietudes aclararlas y todo. Así que muchas gracias Patricio por tu De excelente nada. presentación. Muy buenas tardes a todos y los esperamos en una futura actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil y los invitamos a compartir el propósito de hacer un mundo mejor, ¿ah? Eso es fundamental. Así que millón de gracias y a disposición de todas y todos para sus dudas y lo que fuere. Gracias, Eh, ¿ah? Que estén muy bien. Igual, buenas tardes. Adiós.